Conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía. 12 del día, 18 minutos. Seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue, desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde con todas las noticias de Colombia y del mundo. A esta hora nos conectamos siempre para hablar de nuestro personaje del mediodía. Saludamos especialmente a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también todos aquellos que están conectados en las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en nuestro país. Hoy se termina esta semana en donde empezamos, siendo una semana cortita por cuenta del puente, con una noticia lamentable para muchas familias en el país, familias que están esperando una autorización para que uno de sus familiares pueda descansar en paz y pueda tomar la decisión o no, pueda cumplir su deseo después de haber tomado la decisión de someterse a la eutanasia. En la Cámara de los Representantes se cayó esta semana precisamente la ley que reglamentaba la eutanasia. Escuchemos lo que pasó esta semana en el Legislativo. La eutanasia no es un acto médico, aquí es una pena de muerte. El proyecto de ley plantea la situación de forma negativa, es decir, se refiere a la interrupción del proceso de la vida. Por eso anunciamos nuestro voto negativo al proyecto de ley. La vida es sagrada, yo eso lo creo y por eso hoy voy a dar mi voto a conciencia. Y este debate es esos debates que definen las sociedades en las que estamos, que definen quiénes somos como sociedad. Lo anterior significa que hace imposible establecer un límite objetivo que permite identificar quiénes cumplen y quiénes no con las condiciones para acceder a la eutanasia. Todo un procedimiento que le permite garantizar a cada ciudadano que pueda ejercer el derecho a morir dignamente como parte de su dignidad, como parte de su decisión. Yo creo que esta es una ley del derecho a morir dignamente para quienes lo quieran ejercer y quienes no lo quieran ejercer, no. Falta de la vía reglamentación para los colombianos que sí lo hacen. Estoy aquí parado hoy para pedirles a ustedes que voten por esa libertad, que voten para que la gente pueda decidir sobre su vida en esos casos como considere. Por el sí votaron 13 votos manuales, 52 votos electrónicos para un total por el sí de 65 votos. Por el no, 16 votos manuales por el no, 62 electrónicos por el no, para un total por el no de 78. Señora Presidenta, no ha sido aprobado. Y como escuchaban ustedes, así no fue aprobado esta semana el proyecto de ley que se titulaba por el derecho a morir dignamente, que reglamentaba la eutanasia o buscaba reglamentar la eutanasia en Colombia. Nosotros, Ana Cristina, hemos venido haciéndole seguimiento o le hicimos seguimiento a este proyecto de ley que se tramitaba en el Congreso de la República a través de una historia y de una historia muy dolorosa que conocimos en el Valle del Cauca, la historia de don Víctor Escobar. Sí, así es, Camila. Una vez más, el Congreso de Colombia fue inferior al reto de decidir sobre las libertades individuales de las personas. El caso al que le hemos hecho seguimiento es el caso de don Víctor Escobar en Cali. Desde el año 2007, don Víctor está postrado en una cama. Él ha tenido 2 accidentes cerebrovasculares, enfermedad obstructiva crónica y 4 cirugías en la columna. Es una persona que ya ha pedido la eutanasia y que por distintos motivos pues no ha podido acceder a ese derecho.
derecho, y con su esposa, con la señora Diana Nieto, pues pasan por todo tipo de dificultades, Camila, de oyentes, porque es que no es solamente el dolor de la persona que quiere decidir sobre su vida, sino que detrás de las familias hay un drama, y ese drama es el que es invisible, el que muchas veces del que no sabemos o no conocemos, y son personas que también tienen un sufrimiento profundo por ver una familiar que no solamente necesita muchísimos medicamentos y tratamiento especial, sino que lo tienen que ver sufriendo. Como usted dice, el drama que a veces es invisible de las familias. Doña Diana Nieto, que es la esposa de don Víctor Escobar, es costurera y la hemos visto a través de su cuenta de Twitter escribir mensajes en donde solicita ayuda para poder encontrar trabajo, porque pues mantener a don Víctor es una carga económica importante, y por eso hemos querido llamarla a ella o doña Diana Nieto, y ahí a hablar con don Víctor también, que está a su lado. Doña Diana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue y aceptar esta entrevista. Muy buenos días, ¿cómo están? Y empiezo por preguntarle eso, doña Diana, sobre los mensajes que usted ha venido enviando a través de redes sociales solicitando ayuda para poder encontrar un trabajo y poder llevar sustento a su familia, entre esas a don Víctor Escobar, que no puede pues hacer mucho porque está en una cama desde hace bastantes años, y es la razón por la cual ha solicitado la eutanasia, ese procedimiento que no se le ha sido autorizado. Sí, señora. ¿Por qué razón y cuáles son esos mensajes que usted ha enviado a través de Twitter? ¿Por qué está usted enviando esos mensajes solicitando ayuda para encontrar trabajo? Pues solicitando trabajo para poderlo sustentar a él, porque pues siempre me toca duro, porque todo me toca a nosotros, entonces siempre es bien duro. ¿Usted cuánto cuesta la manutención de don Víctor y de toda su familia en general? Es decir, los ingresos que usted tiene que llevar a su casa para poder sostener su hogar, ¿es de cuánto? Por ahí yo creo que con todo 1.200.000. ¿Y en este momento usted tiene algún trabajo fijo o usted se encuentra desempleada? No, desempleada. Y cuando usted dice que le cuesta 1.200.000 poder hacerse cargo de su hogar, ¿quiénes están colaborando con ese ingreso para su casa? Me ayuda mucho la gente de Twitter. Es decir, usted en este momento usted... Leo algunos de los mensajes que ha publicado doña Diana en la red social Twitter. Dice: pido ayuda para trabajar, eso lo publicó ayer, pido ayuda para trabajar en casa, lo relacionado con la costura, hago arreglos de ropa, soy la esposa de @eutanasia16, que es don Víctor Escobar. Si nos pueden ayudar con un mercado, nuestra situación es muy difícil, los gastos con mi esposo no pueden esperar, cuenta Bancolombia tal, INECI. Y después escribió: por favor, será la última vez que les solicite ayuda. Tengo que comprar cremas para mi esposo, ya que le están saliendo escaras. Necesito cánulas, mascarilla de nebulizar, alimento, ya que casi no pasa la comida. Espero que me puedan ayudar. Gracias y bendiciones desde la distancia. Usted lo que nos dice, doña Diana, es que la manera en que está sosteniendo su hogar es a través de las ayudas que está recibiendo de la gente en redes sociales, de la gente que lee estos mensajes que acaba de contarnos Ana Cristina. Sí, señora. Y además a través del trabajo que usted hace en la semana. ¿Usted el trabajo que hace en la semana, qué se está dedicando estos días? Pues aquí dame el sustento con lo que me den. Doña Diana, yo quisiera que de pronto nos devolviéramos un poco en el tiempo y nos contara un poco más como desde su punto de vista más personal. Cuéntenos cómo fue el momento en el que ustedes, o sea, ¿por qué deciden ustedes que la eutanasia es la mejor opción para Víctor? ¿Qué les lleva a tomar a contemplar esa opción en primer lugar? Pues es que más él por los dolores que sufre, todas las maluqueras, que ya no quiere comerme casi. Entonces todo eso lo afecta a él y él pues está aburrido. Él dice que él ya no quiere vivir más así con tanto dolor.
Doña Diana, a través de la historia suya y de don Víctor, también podemos conocer un tipo de personas que son, digamos, muy invisibles y son los cuidadores, las personas que cuidan en la casa, que siempre pensamos que solamente son enfermeras, y más que las enfermeras hay muchas personas como usted que se dedican a cuidar a una persona enferma en la casa. Doña Diana, cuéntenos cómo es la rutina del cuidado de don Víctor que tiene usted. ¿Cómo pasa el día? ¿A qué horas se levantan? ¿Qué es todo lo que le toca a usted hacer por don Víctor? Y si tiene o no tiene ayuda. Pues él casi no duerme. Entonces él ya tempranito uno se levanta, le da desayunito. Ya luego pues me pongo a hacer el almuerzo, los baños. Porque pues a él le pusieron enfermera. Pero entonces yo lo baño a él. Y ya ella es la que se encarga de él, de que esté bien en el día. Sí. Doña Diana, la situación suya realmente y la de su esposo es una condición crítica por la salud de él y por lo que por la situación que usted atraviesa económicamente. Usted dice que con 1.200.000 pesos al mes podría de alguna manera tener los ingresos suficientes para sostener al señor Víctor. De ese 1.200.000, ¿usted recibe cuánto de ingreso o no recibe nada? No, nada. Sí, doña Diana, sigamos en el tema del cuidado. Usted dice que tiene una enfermera, o sea, la EPS que tiene don Víctor es Comeva. Usted tiene un turno de enfermera que le está ayudando. Cuéntenos qué ayuda tiene, es decir, físicamente, ¿quién le ayuda a usted físicamente todos los días? ¿Esta enfermera cada cuánto va? ¿Cómo la pueden, digamos, reemplazar a usted un poco para que no tenga también, digamos, todo ese trabajo físico tan fuerte? No, ya a partir del 3 la mandaron y le toca 24 horas. Sí, pero a propósito de eso... Son varias enfermeras, son 3 enfermeras que cubren el turno de las 24 horas. Claro. Y además de las enfermeras, ¿qué otro aporte, qué otra ayuda usted recibe de parte de Comeva? La EPS, a propósito, recordemos, pues en su momento interpuso un recurso para que no se le aplicara la eutanasia a don Víctor, a su esposo. ¿Qué otro tipo de ayuda ustedes reciben por parte de Comeva? Estamos esperando que le pongan un botón gástrico y no se lo han puesto. Nomás la enfermera nomás me mandó Comeva, de resto no, nada más. Doña Diana, desde que ustedes decidieron que lo que don Víctor quería, pues básicamente era la eutanasia, ¿ha habido días en que él de pronto se ha levantado sintiéndose un poco mejor y diciendo, no, yo me arrepiento, de pronto hoy sí quiero vivir, y otros días en donde recae, dice no, o siempre todos los días él ha tenido muy claro que lo que él quiere en realidad es la eutanasia? Sí, lo ha tenido muy claro y él siempre lo dice y siempre le irá a decir. Sí, esa claridad, doña Diana, también está en las múltiples oportunidades en que ustedes han apelado a la EPS Comeva precisamente para sacar adelante ese proceso. La última noticia es que la EPS apeló. En este momento, ¿en qué está el proceso? ¿Ustedes qué noticias tienen de la EPS? ¿Cómo se han comunicado con ustedes sobre este proceso pertinentemente de solicitud de proceso de eutanasia? Pues mira que hasta ahora no hemos tenido ninguna de estas de Comeva. El abogado es el que sabe cómo va el proceso, porque pues él no nos ha dicho nada, nos dijo que tenemos que esperar 5 días, entonces pues estamos en la espera a ver qué pasa. Pero Comeva no ha ayudado a nada. ¿Cuándo le dijo que 5 días? Ese plazo de 5 días, ¿cuándo se cumpliría, doña Diana? ¿Sería desde cuándo? Antier, ¿cierto? Antier. Entonces, más o menos el próximo miércoles les avisarían. Sí. Usted nos ha dicho que Víctor tiene muy claro que él quiere morir. Él no tiene ningún cambio de opinión en ningún momento, él lo tiene muy claro. Yo quisiera saber, desde su punto de vista, si es
igual, es decir, usted de pronto tiene alguna esperanza de que él pueda vivir, o usted comparte y quiere lo que él quiera porque cree que de pronto él es la mejor persona para entender qué es lo mejor para él. ¿Cuál es su punto de vista frente a lo que Víctor quiere? Todo lo que él dice, lo que él quiere, yo lo comparto porque pues es el dolor de él, es el sufrimiento de nadie más. Doña Diana, ¿usted nos permitiría hablar con don Víctor, con su marido? Sí, claro. Muchas gracias. Yo sé que don Víctor, y ahí lo vemos que está al lado suyo y ya le están pasando el teléfono. Don Víctor, ¿usted me escucha? A ver, vamos a que le van a pasar el teléfono de don Víctor. Sí, don Víctor. Buenas tardes. Don Víctor, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar nuevamente con nosotros. Todavía recordamos la última conversación que tuvimos con usted aquí a esta misma hora y en estos micrófonos. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, por su invitación a su programa. Don Víctor, estábamos hablando con su esposa sobre esa decisión que tomó el Congreso esta semana, pues de tumbar la ley del derecho a morir dignamente. ¿Ustedes desde su casa le hicieron seguimiento a estos debates? ¿Estaban ustedes enterados de lo que estaba pasando en el Congreso? Sí, señora, estábamos pendientes de qué determinación tomaban ellos y lamentablemente pues no transcurrió a mayores. Para mí creo que es gente que no tiene ese calor humano de ver un sufrimiento de una persona, que los pacientes como yo, que somos pacientes degenerativos, día a día vamos en un decaimiento de salud muy duro y no entiendo por qué ellos se toman la libertad de decidir por nosotros. Don Víctor, fueron 78 votos de representantes a la Cámara en contra de la reglamentación de este proyecto y 65 a favor. Esos 78 votos, ya que usted dice que los escuchó, que oyó lo que estaban diciendo aquí al principio de la emisión, mostrábamos un resumen de lo que pasó ese día en la Cámara de Representantes. ¿Qué decirle a los argumentos que presentaron esos representantes a la Cámara en esa discusión? Porque pues finalmente siguen siendo argumentos mayoritarios en la Cámara de Representantes y uno diría, bueno, tal vez la mayoría de los colombianos piensa así. Usted que es un colombiano que está en una situación muy compleja y que está diciendo, por favor, permítanme hacerme la eutanasia, por favor, permítanme a mí tomar esta decisión, ¿qué les dice después de haberlos escuchado? No, por eso le digo, es que para mí creo que son inhumanos en todo el sentido de la palabra, porque ellos no están en la situación de uno, ellos no están sintiendo los dolores, ellos no están sintiendo los padecimientos que en mi caso yo sufro día y noche. Entonces creo que no deben ellos ser los que decidan qué hacer con la vida personal de cada uno, porque ay, me disculpa. Tranquilo. Tranquilo. Porque yo creo que cada persona tenemos la libertad de expresión y de decidir cómo vivimos y cómo terminamos nuestra vida. No entre 30, 40 personas decidir por cualquier cantidad de millones de colombianos que somos. Eso para mí es injusto. Don Víctor, pues en este momento estábamos escuchando un poco también la precarización económica en la que están ustedes, o sea, no tienen ni siquiera pues el dinero suficiente para comprarle pues los medicamentos y lo que usted necesita para sobrevivir, la EPS no se hace cargo y ustedes también están pasando por un momento difícil económicamente. Yo le quiero hacer una pregunta difícil, pero creo que es importante que los oyentes entiendan un poco su situación. Si usted tuviera, digamos, una tranquilidad económica, una enfermera lo pudiera cuidar, tuviera acceso a todos los medicamentos, a un lugar más cómodo donde vivir, ¿usted todavía contemplaría la eutanasia? Sí, claro. Yo no, en ningún momento he desechado la eutanasia, siempre estoy firme en mi decisión y tenga lo seguro que no la cambiaré.
Así yo sé que mis enfermedades no tienen cura para nada, entonces alargar un sufrimiento no está en mí. Antes mi sufrimiento deseo es acortarlo. Sí, don Víctor, en este momento estamos en campaña presidencial y campaña para Congreso, y ahí los candidatos, las distintas personas que quieren ser elegidas visitan mucho a las personas y hablan mucho con las personas. Tal vez no es así cuando llegan a los cargos, cuando son elegidos. Yo quisiera saber, don Víctor, si a usted alguna vez, porque su caso ha sido muy visible en medios, si alguna vez su caso que es tan visible, usted ha recibido alguna llamada o alguna visita de algún congresista que esté interesado en conversar con usted y que de alguna manera quiera saber en primera persona lo que a usted le está sucediendo. ¿Alguna vez algún congresista o algún político se ha preocupado por visitarlo o por hablar directamente con usted? Sí, como no, el señor Curi, él ha estado muy pendiente de mí. ¿Cómo se llama? El abogado. Ay, Dios, me olvidó el nombre. No se preocupe, don Víctor, no se preocupe. Pero, o sea, entendemos que quienes han estado en contacto con usted son congresistas que han estado a favor o que estuvieron a favor de la ley que se cayó en el Congreso de la República. Yo no sé si a usted sus abogados le han explicado entonces, y usted tenga mayor conocimiento que nosotros, tal vez después de que se cae este proyecto de ley en el Congreso de la República, su situación jurídica para poder ser autorizada su eutanasia queda en qué? ¿Qué le dicen a ustedes sus abogados y los congresistas? Es lo que aclarar el señor Alejandro Gaviria. Él ha estado muy pendiente de mi caso, ha estado pendiente de nosotros. Tuve la oportunidad de conocer lo que vino a visitarnos. Entonces, pues, son personas que creen una experiencia humana hacia nosotros. Y yo se los agradezco al señor Curi y a él. Don Víctor, ¿usted ha tenido la oportunidad de tener una asistencia espiritual? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con un sacerdote que lo acompañe, que lo escuche, con quien pueda hablar, alguien de confianza, o de pronto con un psicólogo? Sí, como no, yo he tenido la visita de los curas. Me gusta mucho escuchar la palabra. También psicológicamente también he tenido visitas. Y espiritualmente yo me siento en paz con Dios. Permítame, don Víctor, saludar a esta hora al abogado de la familia, al abogado suyo, al abogado Luis Carlos Giraldo, quien está con nosotros en la línea para que también nos ayude a entender un poco lo que usted nos estaba explicando sobre una vez derrotado este proyecto de ley para poder autorizar o reglamentar la eutanasia en Colombia, en qué queda su situación y la situación de muchas personas que están pues en la misma condición que usted. Abogado Giraldo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Camila, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de Blue Radio y en especial a Víctor, que está en este momento en la línea. Señor Giraldo, ¿hace cuánto usted es abogado de la familia de don Víctor? Camila, a Víctor lo conozco hace un tiempo, desde hace 2 meses cuando conocimos el fallo de la Corte Constitucional, se reactivó el tema y Víctor me solicitó ayuda en cuanto al tema de la eutanasia. Y entonces, después de que usted toma el caso, después del fallo de la Corte Constitucional, después de que se conociera lo que sucedió esta semana en la Cámara de Representantes, ¿en qué queda la situación jurídica de don Víctor en el proceso de solicitud de la eutanasia? Bueno, Camila, Víctor, el pasado mes de agosto, recibió por parte de un juzgado de Cali, el juzgado 17 civil del circuito, la orden para que su EPS Comeva acompañara en el proceso de eutanasia. La juez fue enfática en decir de que Víctor podía acceder a la eutanasia ya que su voluntad estaba manifiesta y de acuerdo a los lineamientos de la Corte Constitucional él lo podía hacer.
Estamos a 5 días aproximadamente de que el Tribunal Superior de Cali confirme o revoque esta decisión en cuanto a Víctor poder acceder a la eutanasia. Finalmente, doctor Giraldo, ¿qué explicación dio Comeva? ¿Por qué en su momento, a pesar de la orden judicial, no acató el fallo y se opuso a la eutanasia en el caso de don Víctor? Bueno, Hugo Mario, sabemos que Comeva es la aseguradora. Como EPS ellos debían contratar una IPS la cual hiciera el acompañamiento. Comeva contrata Centro Médico Inbanaco. Centro Médico Inbanaco activa el comité científico. Ese comité científico valora a Víctor y en el cual fuimos claros desde el principio. Existían unas dudas en cuanto a este comité, toda vez que la neumóloga no toma la eutanasia en cuenta y le habíamos solicitado públicamente de que si ella tenía una objeción de conciencia se retiraran del comité científico para que Víctor pudiera acceder a la eutanasia. Esto no se hace. Centro Médico Inbanaco informa que niega la eutanasia porque Víctor es un paciente recuperable. Víctor puede recuperarse con cuidado paliativo y su argumento es de que la Corte Constitucional no es quien da las órdenes en Colombia, sino el Poder Legislativo y por tanto al no existir una norma en este momento vigente que regule la eutanasia no se le puede realizar a Víctor el procedimiento. Doctor Giraldo, pero ¿cómo se explica que en un comité biomédico para tomar este tipo de decisión haya una persona que tenga objeción de conciencia? Es decir, lo que usted nos está contando de esta neumóloga, por favor díganos cuál es el nombre de esa neumóloga, porque ¿cómo es posible que en un comité de bioética haya una persona que tenga objeción de conciencia? Pues es que no, pues primero, por ley, una persona, la única persona que puede interponer la objeción de conciencia es la que va a aplicar el procedimiento, es la única que en este proceso la puede aplicar. Y segundo, pues la presencia de esa persona en un comité de bioética, pues uno no le entiende. ¿Cuál es el nombre? Y si tiene lógica, ¿eso está dentro de la ley? Bueno, Ana, cuando revisamos la historia clínica, Víctor es enfático en solicitar que se le practique la eutanasia. Primero, a él se le niega el derecho que tiene a asistir con su abogado. No se me permite que yo esté en la consulta, primero. Segundo, la médica en la historia clínica en ningún momento determina que la voluntad de Víctor es que se le realice la eutanasia. Segundo, pues ya hemos iniciado un proceso ante el Comité de Ética Médica para que investigue y sabes que por el tema pues del debido proceso no puedo dar su nombre en este momento. Don Giraldo, abogado, por favor díganos, en caso de que el tribunal falle en contra de Víctor, de que no se le permita a Víctor seguir con ese proceso, ¿qué otras medidas legales tienen ustedes para que él pueda acudir a la eutanasia en el futuro? Bueno, Mariana, estamos confiados en que el Tribunal Superior de Cali va a acatar la orden de la Corte Constitucional. En caso de que la sentencia fuera revocada, de que Víctor ya no pudiera acceder al procedimiento de eutanasia, la Corte Constitucional revisará este caso. Sabemos que esa es escogencia de ellos, pero por el tema que nos compete, por el tema de lo que ha sucedido últimamente, sabemos que la Corte debe tomar este caso y revisarlo a profundidad desde la parte jurídica y desde la parte médica. Pero, abogado Giraldo, esto en el caso de don Víctor, que es el que nos ha servido de ejemplo para hacerle seguimiento, o que nos sirvió de ejemplo para hacerle seguimiento a ese proyecto de ley que estaba en la Cámara de Representantes, pero usted que ha estado ahí, que conoce cómo funciona, el hecho de que se haya caído este proyecto de ley en el Congreso de la República, ¿qué implica para personas que están en la situación de don Víctor? Porque yo creo que muchos están entendiendo es sí a la eutanasia, no a la eutanasia, pero no están dimensionando lo que esto significa para ciudadanos como don Víctor Escobar. Camila, significa que seguimos en un limbo, ¿sí? En un choque, lo que yo llamaba entre los abogados y los médicos. Sabemos que hay las instituciones y en los debates que se llevaron en el Congreso de la República, las personas y los representantes de la Cámara hablaban del tema religioso, del derecho a la vida, pero no se tomó en cuenta por parte de ellos, por lo menos el sufrimiento que tiene Víctor. Aparte de ser su abogado, estoy muy de cerca la situación de Víctor, en lo que él puede vivir en este momento, a pesar de que Comeva ahí sí ordenó que Víctor tuviera enfermería 24 horas,
porque en una historia clínica se argumentó de que Víctor posiblemente no estuviera recibiendo los tratamientos acordes en sus tiempos. Entonces se colocó una enfermería 24 horas y la salud de Víctor no ha mejorado en ningún momento. Es más, en este momento estamos esperando a que se le entreguen unos temas médicos como la bomba de alimentación. Víctor no se alimenta bien. Entonces es un tema de que definitivamente dejamos en el limbo, ¿sí? ¿Cómo llegar a que estos pacientes puedan acceder? Es que es muy difícil poder saber quién puede acceder desde la parte jurídica cuando el médico es quien tiene la última razón. Si el médico no se le pregunta o si no se tiene conformado un grupo de médicos que estén de acuerdo con la eutanasia y que puedan decir si él puede acceder o no puede acceder, pues seguimos quedando en el limbo de ese choque de trenes entre abogados y médicos. Pero abogado, también ese limbo jurídico, pues si yo no estoy mal, también está fomentado por el gobierno nacional. ¿Cómo puede uno explicarle a una persona como don Víctor o a muchas personas que en este momento quieren acceder a la eutanasia que el Ministerio de Salud, después de la sentencia de la Corte, primero haya dicho yo no la puedo aplicar porque no está notificada, y después de que fue notificada diga yo no la puedo aplicar hasta que no se me resuelva una aclaración que pedí, básicamente diciendo que es que la sentencia es muy amplia y no tienen ni idea cómo regularla? ¿Cómo se entiende la posición de este gobierno y cuál es la responsabilidad del Ministerio de Salud? Bueno, definitivamente sabemos que quedaron en deuda, ¿sí? El Ministerio de Salud, en este Ministerio de Salud ha quedado en deuda con estos pacientes porque ya se debió haber sacado un protocolo, se debió haber sacado los lineamientos para la regulación de los procedimientos de eutanasia, así como ya existen en pacientes en fase terminal. Vamos a ver. Hay un tema allí pendiente que le solicitamos al tribunal y es que también se le obliga al Ministerio de Salud regular este tema. Sabemos que... Pero abogado, por ejemplo, uno de los argumentos del Ministerio de Salud para pedirle la aclaración a la Corte Constitucional es que básicamente el Ministerio no cuenta con la suficiente información para saber si una persona que, por ejemplo, es ciega o una persona que tiene una lesión muscular, que para esa persona, pues, digamos, no sea digno seguir viviendo así, ellos tendrían que aplicarle la eutanasia. ¿Usted cree que estos argumentos del Ministerio son válidos? ¿Usted cree que la sentencia de la Corte es lo suficientemente amplia como para dejar unos casos que parecen una caricatura en el limbo? La sentencia de la Corte es amplia. La sentencia de la Corte también abarca esa puerta de la que tanto se habla, que se dejaría abierta a que cualquier paciente pueda acceder a la eutanasia, y esto no es así. Cuando se haga la regulación por parte de una resolución del Ministerio de Salud, se debe dejar claro quiénes sí y quiénes no, y qué tipo de enfermedades pueden acceder a la eutanasia en pacientes en fase no terminal. Un paciente el cual de pronto tenga un problema de Alzheimer, pues allí está la duda y debe ser el Ministerio, y era el llamado que se hacía a la Cámara de Representantes, que se regulara y se dijera qué pacientes podían y qué pacientes no podían acceder. Hay pacientes como en el caso de Víctor, yo quiero explicarles cortamente. Víctor padece los mismos diagnósticos de un paciente en fase terminal de cáncer de pulmón, pero él no puede acceder. Si Víctor tuviera y estuviera diagnosticado con cáncer en fase terminal, fase número 4, como de pronto mi abuelo en su momento lo tuvo, él sí hubiese podido acceder porque es una enfermedad en fase terminal, pero como Víctor no tiene cáncer, a Víctor no le pueden hacer quimioterapia, pero tampoco puede recuperar su condición de vida. Entonces, al no existir una normativa, una regulación, una resolución por parte del Ministerio en dado caso, tampoco puede acceder a la eutanasia. Doctor Giraldo, usted como abogado pues tiene una formación en leyes, pero aquí también es muy importante tener un apoyo en el campo de la salud y en cuanto a eutanasia hay organizaciones como Derecho a Morir Dignamente pues que tienen muy estudiados estos procesos. ¿Usted con quién ha trabajado o cómo se está asesorando para sacar este caso? ¿Hay otras organizaciones en que usted esté trabajando también para buscar más, más apoyo y poder llevar, con más facilidad este caso a un buen puerto? Sí, claro, Ana. Hemos estado en comunicación constante con los abogados de Marta Sepúlveda. La comunicación ha sido constante con el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Curi,
quien fue el ponente de esta iniciativa. En todo momento pues hemos revisado el caso de Víctor y hemos revisado la ponencia y como tal creería yo que esta ponencia se medía a las necesidades que tenía Víctor y que tiene en este momento. Abogado Giraldo, escuchándolo a usted, oyendo a doña Diana, a don Víctor, uno dice, bueno, frente a los argumentos y a la exposición de motivos de los congresistas en la Cámara de Representantes, podríamos concluir que el único argumento que presentaron aquellos que votaron no, esos 78 que votaron que no, es un argumento meramente religioso, el que dominó en el Congreso de la República. Mire, Camila, yo tuve la oportunidad de ver este debate con mi papá. Mi papá es pastor cristiano y él me expuso sus argumentos en cuanto al tema de la eutanasia. Y en todos los debates y en todos los argumentos de los representantes a la Cámara que no estaban de acuerdo en cuanto a la eutanasia, diferíamos en que primero es la voluntad de la persona y en que se debía respetar la voluntad de Víctor, porque es que aquí no se está matando por matar, como lo decían en la Cámara de Representantes. Aquí no se está buscando la eutanasia como al que no quiera seguir viviendo, porque es que Víctor tiene unos dolores que él solamente siente, Diana en las noches. Víctor no duerme, Víctor está todo el tiempo despierto y cuando la morfina hace su efecto es que él puede medio descansar y Diana lo puede hacer. Y esto trae unas consecuencias consigo porque es que Diana también en este momento tiene problemas de salud debido a la enfermedad de Víctor. Entonces mire todo lo que se ha ocasionado, no solamente con Diana, sino con su nieto, que tiene menos de 5 años y tiene que ver a su abuelo en estas condiciones de vida indignas. Pero entonces lo que usted dice es, realmente la discusión es entre si el ser humano es el que te puede tomar la decisión, en este caso don Víctor, su voluntad de decir no quiero vivir más porque es muy doloroso, o si quienes son religiosos dicen no, el único que puede tomar la potestad de quien vive o muere es Dios. Esa es la diferencia y esos son los 78 votos a favor, los 78 votos en contra y los 65 a favor. Sí, Camila, efectivamente aquí se colocó hasta al Papa Juan Pablo II en el debate. Por ahí vi un representante de la Cámara que sacó la imagen de Juan Pablo II y aquí no se puede colocar por encima a Dios en un debate, porque definitivamente, como lo dije en redes sociales, los médicos que aceptan ir a la Cámara de Representantes y al Senado y los religiosos no están haciendo su papel como médico, como religioso, como abogado, sino como legislador. Y se debe legislar a favor de las minorías como lo es Víctor. Y una última pregunta, abogado Giraldo, y es, ¿la Iglesia hizo mucho lobby dentro del Congreso de la República para que ganara la posición de decirle no a este proyecto de derecho a morir dignamente? Camila, yo no sé qué haya pasado. Yo lo único que sé es que Monseñor Darío de Jesús Monsalve, cuando conoció la noticia de Víctor, salió a respaldar la decisión de Víctor. Es lo único que sé en cuanto a la Iglesia Católica y en cuanto a los movimientos cristianos como en el que pertenece mi papá, han respaldado también la decisión de Víctor. Pues abogado Luis Carlos Giraldo, gracias por haber hablado con nosotros, por estar representando a la familia de don Víctor Escobar, que además de este drama que viven por cuenta de su enfermedad y de no poder cumplir su voluntad de realizarse una eutanasia, pues viven el drama de la pobreza tan grande que hay en nuestro país. Mil gracias por habernos atendido. A ustedes, muchísimas gracias por estar pendiente de Víctor. Y yo no sé si tengo a don Víctor o a Diana en la línea telefónica. ¿Don Víctor o don Víctor? ¿Quién está con el teléfono? Don Víctor, queríamos también agradecerle enormemente por el esfuerzo que usted hace para poder hablar con nosotros, porque yo sé que es doloroso y que usted tiene problemas de respiración y por eso le agradezco enormemente que se haya tomado estos minutos para poder hablar aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. De verdad, muchas gracias a ustedes por estar pendiente de mí. Quiero enviarle un saludo cordial a mi abogado y que lo estimo mucho y abrazo y bendiciones.
Un abrazo grande, don Víctor, y un saludo muy especial a doña Diana Nieto, que como decía usted, Ana Cristina, la esposa de don Víctor, son esa población cuidadora que a veces es completamente invisible. En Colombia hay una población importante de cuidadoras, principalmente mujeres, que se hacen cargo de bebés, de adultos mayores, de personas enfermas como don Víctor, que hacen un trabajo gigantesco y que a veces se desconoce y que no se sabe lo duro que es hacerlo. Más hoy también a través del caso de don Víctor y con el testimonio del doctor Giraldo miramos una cosa y es el ingrediente religioso. Sabemos que don Víctor es profundamente creyente, el señor Giraldo también nos dijo que su padre es un pastor cristiano, entonces aquí no estamos hablando de un asunto religioso, estamos hablando de derechos humanos, entender que esta conversación hay que ponerla dentro del campo de la salud y de los derechos humanos. Queríamos terminar la semana y no dejar pasar esto que sucedió en la Cámara de Representantes, donde una vez más, no es la primera vez que pasa en el Congreso de la República, que se cae un proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia, porque ya la Corte Constitucional falló al respecto y exhortó al Congreso de la República a que reglamentara la eutanasia y ha sido imposible que el Congreso lo haga, así como fue imposible que lo hiciera en torno al matrimonio de parejas del mismo sexo y terminó la Corte tomando las decisiones al respecto. Pues así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes mil gracias por habernos acompañado a través de las diferentes plataformas en donde se conectan con nosotros. Vamos a hacer una pausa y seguiremos con toda la programación de Blue Radio. A ustedes feliz fin de semana.